¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como les hemos dicho, hay temas que de repente se escapan a la coyuntura, se escapan por la dinámica informativa que se está acarreando, que se está generando cada 24 horas, pero que tienen una importancia bárbara, una trascendencia bárbara, porque afectan a muchas personas, porque afectan el devenir de muchísimas situaciones. Y una de ellas tiene que ver con los pueblos mágicos, con todo lo que hay alrededor de los mismos, incluso aquí en la Ciudad de México. No es un tema que se escape ni es tan lejano. Vamos a platicar de ello con mi querida y admirada Carla Escofia, quien como siempre le agradecemos que nos acompañe en esta comunidad. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta de estar nuevamente acá. Muchas gracias, querida. Los honrados siempre vamos a ser nosotros. Pues yo de entrada te preguntaría eso. Lo vimos en tu cuenta de TikTok sumamente exitosa, en donde abordas este problema de los pueblos mágicos y cómo se está manejando todo el tema del turismo que podría afectarlos de alguna manera y que viene incluso el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, a ver, el tema de los pueblos mágicos es complejo porque evidentemente, pues cuando hablamos de pueblos mágicos hablamos de una política pública en materia de turismo que se ha aplicado en distintos lugares del país desde hace varios años, de hecho, desde hace varios sexenios más bien, y que de alguna manera, pues también es un poco a veces complicado hacer valoraciones generales, ¿no? O sea, siempre el impacto, los resultados van a variar dependiendo de cada contexto, de cada ciudad. Dicho esto, sí lo que hemos visto con el paso de los años es que cada vez es más frecuente que hay pueblos, puertos, comunidades que se oponen a estos nombramientos de pueblo mágico, precisamente por los efectos que tienen que ver con el turismo, con la turistificación, la gentrificación, que pues tanto se han comentado en los últimos años en medios tanto de comunicación tradicionales como por redes sociales. Y acá podemos ver, por ejemplo, que desde hace unos años hay casos como, por ejemplo, Sizal en Yucatán, que es un puerto en el cual los pobladores se han opuesto al nombramiento de pueblo mágico. De hecho, denuncian que no se les consultó, que no se les avisó, etcétera, etcétera, y que eso tendría un impacto en temas como el acceso al agua. Sizal es un puerto que no tiene propiamente acceso al agua, toda el agua de consumo se trae por bombas de otro municipio de Yucatán y pues estos son el tipo de efectos que han denunciado y que ni siquiera se les consultó. Y así podemos ver que se replica en varios estados y lugares del país. No de la misma manera, probablemente alguien que está escuchando dice, no, yo vivo en un pueblo mágico y al contrario, nos benefició en esto. Y yo no lo niego, allá habría que ver, bueno, a quién beneficia, ¿no? También al final del día, como suele decirse, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Pero además es verdad que puede ser que el impacto en un pueblo no sea el mismo que en otro. Por ejemplo, si habían pueblos que por sí ya tenían una dinámica turística y aparece el programa de pueblos mágicos, probablemente los efectos o transformaciones no van a ser tan notorios o no van a ser tan dramáticos. Pero sí que hay varios estudios y también varias experiencias de pueblos que están oponiéndose a estos nombramientos. Sí, que ese es uno de los puntos que bien denuncias y bien señalan. O sea, esas denuncias por parte de los pueblos mágicos, eso es oposición a dichos nombramientos que a uno parecerían desde afuera, pues que son cosas positivas, pero que en realidad de una u otra manera alteran totalmente la vida de las personas que se encuentran ahí. Sí, o sea, hay que recordar que el programa Pueblos Mágicos, cómo funciona, es se saca una convocatoria, los municipios participan y los que son seleccionados como pueblos mágicos porque cumplen con ciertas características que tienen que ver con cierta infraestructura, con cierto atractivo, interés turístico, cultural, etcétera, pues pasan esa lista y lo que reciben es, por un lado, una, digamos, como priorización en la publicidad turística, ¿no? En toda la labor de difusión turística que hace a nivel federal la Secretaría de Turismo, pero pues obviamente también las locales. Y también reciben un presupuesto adicional, ¿no? Justamente para mejoras, adecuaciones, etcétera. Eh, entonces esto ha hecho que se vuelva muy atractivo para municipios. Sobre todo recordamos que esto se vincula con un tema que es fiscal, que es que los municipios, si bien digamos, legalmente tienen sus propios ingresos, los municipios, digamos, tienen sus propias recaudación de impuestos, hay impuestos municipales, el más famoso, el predial. La realidad es que hay muchos municipios que tienen una gran incapacidad para recaudar sus propios impuestos. No, hay municipios que no cobran para nada sus impuestos. Y no lo digo nada más por en un sentido de negligencia, sino verdaderamente incapacidad institucional.
Entonces, este tipo de programas son bastante atractivos para los municipios porque les permite pues, tener un ingreso adicional al que de por sí reciben del Estado y la Federación. Esto lo que ha generado también es una serie de dinámicas que desde el sexenio de Peña Nieto se veía, que es que de repente hay pueblos que en teoría no están cumpliendo con estas características que en teoría debieran tener estos pueblos mágicos y se les nombra pueblos mágicos, ¿no? De repente sabemos de un pueblo que nadie lo visita ni nada, pero que está ya como pueblo mágico y que no tienen ningún atractivo, digamos, dentro de esta lógica de turismo ni absolutamente nada, pero está en eso, ¿no? Y también desde Peña Nieto se denunciaba que algunos municipios eran priorizados más por una cuestión pues, de partidos que por una cuestión de priorización de estrategia turística, ¿no? Entonces hay como mucho que hablar de estos programas. Insisto, creo que la aproximación más adecuada es ir como casos por casos. Insisto que no es que digamos, el impacto o los efectos sean idénticos en todos lados, pero sí que hay que cuestionarlos y sí que están generando también en algunos lugares, pues, efectos que pueden ser muy contraproducentes. Este concepto que has manejado, que Carla, corrígeme, turificación, ¿me dices? ¿Es correcto? Turistificación. Sí, Ese, La turistificación, digamos que es como la prima hermana de la gentrificación. Algunos autores dicen que es lo mismo, algunos dicen que la turistificación es una forma de gentrificación. Yo me voy más por la línea de entenderlos de manera separada, son procesos separados, aunque sí que se relacionan mucho. La turistificación es el proceso por medio del cual los espacios de un pueblo, ciudad, puerto o en general todo ese lugar son priorizados para el turismo incluso a costa de las personas que habitan en ese lugar. Es decir, se empieza a decir, esta zona va a ser turística, entonces vamos a apostarle todo al turismo, a pesar de que eso implique reducción de la vivienda, afectaciones en la vida cotidiana de los pobladores, en desplazamiento de personas que viven allá o de negocios tradicionales, o que de repente los espacios públicos ya sean sets para Instagram de tal manera que no se pueden disfrutar por los locales. Todo este tipo de dinámicas que en varias ciudades del país hay, en algunas de forma absoluta, como puede ser, por ejemplo, casos muy dramáticos como es el de Valladolid en Yucatán. En otras puede ser por zonas, como puede ser la Ciudad de México, por ejemplo, que no diríamos que toda la Ciudad de México está en esa situación, pero sí ciertos focos y ciertas zonas. Eh, entonces, esto ha generado un proceso como negativo. Se parece a la gentrificación, porque sí puede generar desplazamiento, también se basa en la desigualdad, pero tiene algunos efectos diferenciados. En la turistificación no necesariamente es como la llegada de pobladores con mayor poder adquisitivo. De hecho, lo que ocurre muchas veces en la turistificación es que baja la densidad y de hecho tiene efectos incluso en la seguridad. Voy a poner un ejemplo, en el barrio antiguo de Monterrey o incluso en algunas zonas del centro de Guadalajara, el proceso de turistificación ha hecho que cada vez menos personas vivan en estas zonas, todo se vuelve comercial para el turismo y además, insisto, no comercios, ojalá fueran comercios al menos familiares, locales, sino que son de estas grandes cadenas. Eh, y lo que genera son espacios donde ya no vive nadie. Entonces, en la noche son lugares perfectísimos para saltar, para cualquier cosa, pues porque si, hasta si gritas, pues quién te va a escuchar si todo está cerrado, ¿no? Entonces tiene este tipo de efectos que pues allá sí que se va diferenciando con la gentrificación. Además de que la gentrificación, entre quienes defienden la turistificación y quienes defienden la gentrificación, hay un discurso muy diferente. Quienes defienden la gentrificación hablan de que la gentrificación es positiva, que es algo positivo que genera beneficios. Por supuesto que de mi parte no creo eso, estoy como diciendo cómo lo tratan de justificar. Y quienes defienden la turistificación no hablan bien de la turistificación, o sea, lo ven como un mal necesario, ¿no? Cuando hablas de gentrificación, alguien lo ve como, mira, es que es mejor lugar para vivir, pero incluso los que defienden la turistificación no se irían a vivir a esa zona, o sea, nadie quiere vivir en una zona donde estén comercios, ¿no? Todo ese movimiento de turismo. Entonces genera este tipo de cosas e incluso hay procesos en los cuales gentrificadores chocan con la turistificación, ¿no? Porque es gente que está llegando a una zona para vivir, porque se está gentrificando, pero también hay turistificación, entonces hay ruido, ¿no? Hay turistas, entonces generan todo este tipo de choques. Pero básicamente es eso, y obviamente también puede generar afectaciones a recursos. Ponía el ejemplo de Cisal, el ejemplo también, por ejemplo, del barrio antiguo en Monterrey, que las tuberías ya son muy viejas, hay unas que todavía son de barro, ¿no? Del sistema de drenaje. Entonces, tanto comercio pidiendo tanta demanda de carga y descarga de agua para restaurantes, hoteles, todo esto, lo que hace es que tú vas con el perdón, pero tú vas en la noche
y ves que todo está húmedo en la calle, pareciera que llovió, pero no es que llovió, es que son las fosas sépticas que están saliendo, ¿no? Y eso el olor te lo confirma. Y así, estoy segurísima que quienes nos escuchan estarán ahorita pensando en casos similares que les sean familiares, ¿no? Pues es también complicado porque evidentemente a la gran mayoría de las personas nos gusta conocer lugares nuevos, ¿no? A mí la persona cuando me invita a un lugar que no me emociona, siempre es bonito y eso, pero hay que diferenciar ese deseo de conocer que incluso viene con una curiosidad que es muy propia de la mayoría de los seres humanos, con estas dinámicas del turismo que tienen que ver más con el gran capital, con la explotación, etcétera. Y pongo un ejemplo que justamente una de las críticas que se hace a la turistificación es que incluso supuestamente vas a visitar un lugar porque quieres conocer cómo es la vida local, cómo es el lugar allá, cómo come la gente, y te encuentras con un parque de diversiones prácticamente que se parece más a los imaginarios y prejuicios que tenemos de los lugares que lo que realmente hacen los locales. E incluso terminas encontrando las mismas opciones. O sea, puedes viajar a Ciudad de México, puedes viajar a Buenos Aires, puedes viajar a Sao Paulo, a Lima, a Cartagena en Colombia y te vas a encontrar las mismas cadenas, las mismas opciones, incluso hasta las mismas actividades y se vuelve ya como un turismo de sucursal, ¿no? Claro, ahorita que decías, pensamos en algo, yo me imagino rápido en cuestión citadina, la Condesa, en donde hay gente viviendo y hay gente que está turisteando, en pocas palabras, y se incrementa todo esto que bien señalas, por citar un caso muy particular, por supuesto. Oye, y a las personas de las comunidades originarias de los pueblos, ¿no les preguntan entonces, cuando me imagino que tendrían que preguntarles para llevar a cabo este tipo de acciones? Sí, exactamente. A ver, y también acá hago una aclaración. Yo no diría en general que no debe ser ningún lugar pueblo mágico. Eso creo que le corresponde a la gente que vive en cada lugar esa discusión, ¿no? Eh, Hay lugares que viven del turismo, hay lugares que no viven del turismo, en fin. Pero atendiendo las cosas que han habido estas críticas, o sea, es decir, de lugares donde la gente de ella se opone a estos nombramientos, lo que señalan es justamente cosas, por ejemplo, que no les avisan. ¿Por qué no les avisan? Uno, porque como explicamos hace un rato, es un trámite municipal. O sea, de alguna manera quien se propone a esta política pública es el municipio, no es la población. Sé que puede parecer algo como medio técnico, pero que digamos que es el ayuntamiento quien dice yo quiero participar, ¿no? Es como una política pública donde el beneficiario, en estricto sentido, es el municipio, no la población. No obstante, esto no quita que hay obligaciones de transparencia por parte de los municipios a la población en general y particularmente cuando hablamos de poblaciones indígenas, pueblos originarios o similares, pueblos afromexicanos, entre otros, pues constitucionalmente hay una obligación de consulta previa, ¿no? De consultar cualquier tipo de dinámica que pueda impactar en sus territorios, organización, formas de vida, etcétera. Esto ya estaba en la Constitución mexicana desde el 2001 a partir de las reformas que se hicieron por los acuerdos de San Andrés, pero que se reforzó incluso ahorita con la reciente reforma del año pasado, y con el año pasado, pues son hace 6 meses, ¿no? Que se hizo en materia de pueblos indígenas, ¿no? Que insisto, ya estaba, pero lo reforzó, lo dejó un poquito como más claro. Entonces es bastante clara esa obligación de consulta. Que normalmente el problema es que esta obligación de consulta a pueblos originarios, digamos, normalmente se vincula a megaproyectos, ¿no? Pero realmente es a cualquier cosa que pueda tener un impacto significativo en sus formas de vida, ¿no? Sobre todo cuando hay riesgo de temas como recursos, ¿no? Pero sí es todo un tema porque pues la misma estructura del programa realmente es para los municipios. Claro. Oye, y en este punto, no únicamente reiterar, querida Carla, el Congreso de la Ciudad de México, entonces, está operando de una manera que va en contra de los intereses de las comunidades como tales, es lo que entiendo. Pues a ver, vuelvo a lo mismo, yo no sé quién para hablar de los intereses de los pueblos, lo que puedo decir es que hay pueblos originarios, ¿no? En Magdalena, Xochimilco, que se han opuesto a una reciente reforma en materia de ley de turismo. De hecho, es la misma reforma, el paquete de reforma que se hizo con el tema de Airbnb, solo que ellos no están discutiendo lo de Airbnb. O sea, lo que pasa es que cuando se hizo la reforma de Airbnb a la ley de turismo, se reformaron otras cosas, no fue lo único. Digamos que lo que por razón obvia, más discutimos y más se comentó y más giró en redes y medios, fue la parte de Airbnb. Pero punto y aparte de lo de Airbnb,
se han opuesto a ciertas modificaciones, insisto, que no tienen con Airbnb para que no se entiende que ellos se están oponiendo a que se regule Airbnb, eh, que puede modificar o hacer que se tomen decisiones en materia de turismo, etcétera, en sus lugares de origen, ¿no? En sus pueblos y barrios originarios. Y esto pues, ha generado un disgusto y se han opuesto al respecto, ¿no? Y esto fue hecho por digamos, por el Congreso de la Ciudad de México por esta reforma. Y además, que hay que decirlo, la Constitución de la Ciudad de México establece el derecho de los pueblos originarios a ser consultados. Y un poquito más, la misma ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece de manera expresa que tendrán que consultarle a los pueblos originarios de cualquier reforma que pueda impactarles. Y esta, ¿cómo se llama? Reforma incluye un concepto que es del turismo alternativo, que prácticamente permita que se hagan actividades turísticas empresariales, etcétera, decididas no por la misma comunidad en sus barrios y pueblos. Entonces, esto les ha pues preocupado y disgustado por los efectos de la gentrificación y más cuando hay un contexto en la Ciudad de México en que se está discutiendo mucho sobre el impacto del turismo y la gentrificación, pues allá viene este disgusto, ¿no? Mi querida admirada Carla Scoffi, de verdad yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos compartes e invitar a la gente, a la comunidad, de verdad, a quienes tienen TikTok y quienes no, que se sumen, sigan a Carla, de verdad es un TikTok muy informativo, muy divertido, muy entretenido, muy profundo, esa es la realidad de las cosas, que aporta muchísimo a la discusión. Yo te quiero agradecer como siempre estos minutos, querida. No, a ti muchas gracias y mucho gusto estar acá, ¿no?